La religiosidad quiere constantemente redefinir quién es Dios para nosotros mostrarnos como perfectos. Si Dios ya no me puede decir a mí la verdad, entonces, ¿qué esperanza hay para mí? El momento en que a mí ya no me puedan corregir ni siquiera Dios. Todos tenemos en nuestra mente una imagen de quién es Jesús. ¿Qué tan seguido nos tomamos el tiempo de revisar qué cosas de ese Jesús que tenemos en nuestra mente son reales y qué cosas son la proyección de lo que nosotros quisiéramos? Y aquí me voy a criticar un poquito a nosotros los predicadores. Hoy Dios te dice que eres valioso, que eres hermoso, que eres fabuloso. Que... Sí, pero ¿y la otra parte dónde la dejamos? El amor bíblico no evita el diagnóstico. Hemos tirado el péndulo mucho hacia el lado de querer agradar a los demás. A mí me encanta, yo soy cero conflicto, yo soy paz y amor, y a veces cuando siento que debo confrontar a alguien es tan incómodo para mí. Bienvenidos a Segunda Mirada, donde aprendemos a ver la fe con profundidad y honestidad. Vamos a hablar hoy acerca de cómo vernos como Dios nos ve. Hoy en día se ha popularizado esta frase y le dicen a uno en las iglesias, en muchos lugares, incluso se ha vuelto como una especie de eslogan. Tienes que verte como Dios te ve. Y pienso que detrás de esto hay una idea sana, que es, hay personas que tienen baja autoestima, que no conocen su valor y usamos palabras de la Biblia, usamos ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay mucho valioso detrás de querer que alguien entienda su valor a la luz de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente vernos como Dios nos ve? ¿Y será que el único propósito es animar a las personas o de verdad queremos vernos como Dios nos ve? Entonces, como siempre hacemos en Segunda Mirada, vamos a mirar este concepto desde qué dice la Biblia. Hice una recopilación de pasajes en los cuales Jesús se dirige a discípulos, a sus apóstoles, a fariseos, a personas en general, y la categoricé dependiendo de cómo reaccionaba frente a ellos. Ahora, el tema cultural de hoy en día, frente a qué es esto de vernos como Dios nos ve, es que hemos querido redefinir lo que significa el amor. Por ejemplo, Dios te ama, entonces por eso quiere animarte. Dios te ama y por eso te quiere decir cuán valioso eres. Sí, por supuesto. Pero hay otra faceta del amor que es la que lentamente hemos querido sacar de nuestra definición cultural de lo que es amar a alguien, y es la corrección, la confrontación. Hay un momento en el cual incluso les voy a dar estadísticas de qué tanto porcentaje de las intervenciones de Jesús hacia alguien eran afirmaciones o felicitaciones y cuántas eran confrontaciones o directos regaños. Ahora, hay mucho que hemos querido redefinir hoy en día. Hemos querido redefinir qué es la verdad. Vamos a hablar más adelante en otro episodio de esto. Hemos querido redefinir qué es el amor. Lo interesante es que bíblicamente el amor no es un concepto, es una persona. No estoy queriendo decir que no haya un concepto detrás del amor, pero según Juan el apóstol, Jesús es amor, Dios es amor. Entonces, si el amor es una persona y esa persona se define a sí mismo, tenemos que ver qué cosas hemos sacado de ahí. Entonces, Jesús, por ejemplo, tiene muchos tipos de encuentros con personas. Vamos a ir, digamos, de arriba hacia abajo. Muchas de las personas hemos querido consciente o inconscientemente redefinir a Jesús. Desde el Jesús de antes de las películas, que era súper flemático, ¿no? De sígueme y como que miraba al horizonte y había un silencio largo, los que han visto las películas viejas de Jesús, hasta el Jesús que me gusta mucho, que usan ahora en la serie de Chosen, que es más alegre, más ameno, más humano. Todos tenemos en nuestra mente una imagen de quién es Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan seguido nos tomamos el tiempo de revisar qué cosas de ese Jesús que tenemos en nuestra mente son reales, comparándolas con lo que vemos en la Biblia, y qué cosas son la proyección de lo que nosotros quisiéramos que fuera Jesús? Las personas, sobre todo con los evangelios, se quedan con cuando Jesús sanó a alguien, cuando Jesús no condenó a la mujer pecadora. Pero si leemos los evangelios completos, hay partes en que Jesús dice cosas muy raras, muy incómodas y muy fuertes. Y cuando pasamos a las cartas, algunas cosas que dice Pablo en nombre de Jesús, o cuando llegamos a Apocalipsis, por ejemplo, es muy interesante que Juan comienza a tener como una especie de consejería Jesús con las iglesias, con los pastores de las iglesias, y comienza a decirles cómo los ve. Entonces vamos a hacer un recuento bíblico, no vamos a entrar a todos los pasajes, pero de frases en las cuales Jesús directamente le está dando la opinión a alguien de cómo lo ve en ese momento. ¿Están listos? Bueno, aquí va. Lo clasifiqué comenzando por confrontaciones fuertes, después bajando como a correcciones o advertencias, afirmación o consuelo, y al final ya digamos
frases positivas, las cuales, spoiler, hay muy poquitas. Es muy interesante porque si decimos que Dios es amor y creemos que Jesús es Dios, es impresionante o tal vez casi increíble que no haya ningún recuento en que Jesús le haya dicho a alguien te amo. No estoy diciendo que no lo haya hecho, porque no todo lo que Jesús dijo está escrito en la Biblia. Pero es interesante, ¿no? Que la persona que define qué es el amor no tenga ningún registro de decirle a alguien te amo. Lo más cercano, en mi opinión, es el encuentro con el joven rico. El encuentro con el joven rico dice una frase en una de las versiones que me encanta. Dice, mirándole le amó. Primero Jesús le propone que si, le pregunta que si él ha seguido los mandamientos. El joven rico dice que siempre los ha seguido desde chiquito. Entonces después le dice, muy al estilo de Jesús, bueno, entonces ahora vende todas sus posesiones y con ese dinero regálas a los pobres y sígueme para que tengas tesoro en el cielo. Entonces lo chistoso del caso es que justo antes de decirle esa frase, no sé cómo fue esa mirada, pero dice el autor del Evangelio, dice, mirándole le amó. Me llama la atención que la vez en la cual más cercano estamos a un te amo de Jesús, lo que viene a continuación es una confrontación muy profunda de qué era lo que en realidad era valioso para este hombre. Y una invitación muy difícil y muy radical a incomodarse en su estilo de vivir para poder seguirlo a él. ¿Será que como cultura hemos querido poner a un lado los elementos del amor que nos incomodan? Hoy en día los papás, por ejemplo, no podemos corregir a los hijos porque hasta nos denuncian. Un ministro no puede regañar en la prédica porque eso es muy fuerte. Tú no le puedes decir nada a las demás personas porque todo es que soy algún tipo de fobia. Si te digo algo, entonces tengo fobia, de cualquier tipo. Y poco a poco le restamos poder a la verdad y al amor porque van de la mano. Lo interesante es que la palabra de Dios no cambia. Y si volvemos a la Biblia y como creyentes creemos que Jesús es la verdad y el amor, entonces vamos a aprender a vernos como Dios nos ve, con las cosas que nos anima y con las cosas que también tiene que corregir. Esto es típico del sistema religioso y de la religiosidad. La religiosidad quiere constantemente redefinir quién es Dios para nosotros mostrarnos como perfectos. Una de las ideas que más me hizo daño a mí en mi proceso fue, tú ya naciste de nuevo, eres nueva criatura, ya todas las cosas viejas pasaron. Ya tú hiciste tu encuentro para los que hicieron algún tipo de práctica así. Ya, tú no tienes nada. Mejor dicho, Jesús y después tú. ¿Sí? Y uno sale con un montón, o sea, uno sale igual de mal. No quiero decir que estos eventos no pueda Dios sembrar algunos tipos de palabras, de momentos, hasta puede haber ruptura de cosas. Pero el proceso de transformación apenas está comenzando. Y si la idea es que ahora Dios me ve como perfecto y tergiversamos varios pasajes bíblicos que no es lo que querían decir, y no entendemos que Dios constantemente nos está diciendo en qué tenemos que cambiar, entonces la manera en que Dios nos ve no es la real. Es un filtro por el cual creemos que Dios nos ve y nunca nos corrige. Personas, por ejemplo, que hacen journal en la mañana, ahora que está muy de moda en muchas congregaciones, programas de sanidad en los cuales te dicen, escucha la voz de Dios. Y tú le preguntas, bueno, ¿qué te dijo Dios? Y todo lo que Dios le dice es bueno, todo, siempre, todo es bonito. Yo no estoy diciendo, ojo, importante paréntesis, que Dios no diga cosas bonitas. Por supuesto que dice cosas bonitas. Por supuesto que en nuestro proceso que de cada quien es diferente, pensar qué será lo que Dios me está hablando hoy, va a haber afirmación, por supuesto. Pero es interesante que muchas personas Dios nunca los corrige, nunca está nada mal. Jesús cuando se definió él mismo, en una de las muchas maneras de definirse, dijo que era un médico. Y le habló a los fariseos porque los fariseos aparentemente no estaban enfermos y eran los más enfermos de todos. Entonces si yo voy al médico y no sé, tengo un virus muy fuerte, tengo alguna enfermedad renal, algún tema, pues el doctor no va a comenzar a decirme, mira qué bonito esos pantorrillas, se nota que haces ejercicio. Ay, el pelo, te está creciendo, ¿qué tomas? Y mira qué bonito tienes el color de los ojos y comienza a hablarme de lo bonito que tengo. ¿Sería un doctor muy amable? Sí, podría hacerlo, tal vez, pero ¿qué hace el doctor? El doctor viene y me habla de lo que está mal. ¿Por qué? Porque pues, para eso necesito al doctor. ¿Te imaginas que usted fuera un doctor con una enfermedad y le dijera, miércoles, que voy a hablar con David, voy a hablar con Paula y tiene una enfermedad muy grave? No, se va a poner muy triste, de pronto se va a la iglesia. No, no le digamos que tiene eso. Vamos a decirle que tiene una gripita. No, una gripita. Mira, no tienes nada. No, tú estás súper bien.
tú tienes una gripita, eso te va a pasar ahorita. Y o sea, sería pésimo doctor. Uno le diría, pero qué persona tan irresponsable. ¿Será que el Jesús colectivo que hemos creado en nuestra conciencia como iglesia, la manera en que creemos que nos ve no es la correcta? ¿Será que tal vez por miedo a la culpa, que es real y no es de Dios, hemos quitado esto, lo que Pablo llama la tristeza, que es según Dios? La tristeza del Espíritu Santo que te dice, ustedes la han escuchado, el Espíritu Santo te incomoda y te dice, esto que hiciste no estuvo bien. Hay un psicólogo, antes de entrar en los pasajes de Jesús, que se llama Jordan Peterson, es muy interesante mucho de lo que él dice, y a él le querían quitar su licencia, de hecho todavía creo que está pasando, porque él se pone en desacuerdo con muchas de estas normas de hoy en día de los abortos y muchas cosas. El caso es que le quieren quitar su licencia. Y él decía, me quieren reeducar para que yo no diga ciertas cosas que le digo a mis pacientes. Y dijo una frase que me pareció poderosísima. Él dijo, si a mí me quitan la verdad, yo no puedo ayudar a nadie. Qué cosa tan poderosa. O sea, que si Dios ya no me puede decir a mí la verdad, entonces, ¿qué esperanza hay para mí? El momento en que a mí ya no me puedan corregir ni siquiera Dios. Entonces, no estoy criticando la frase de debes verte como Dios te ve. Por supuesto que no. Pienso que hay personas que sí necesitan ver su valor y entender lo valiosas que son, porque venimos de mucho rechazo. Pero, y aquí viene el pero grande, la cultura siempre nos invita a cambiar y constantemente nos habla. Y hay muchos pasajes, y eso que solo estoy hablando de Jesús, no me estoy metiendo ni siquiera con el Antiguo Testamento, de la manera en que Jesús le habla a ciertas personas que tiene que ilustrarnos de cómo debería ser nuestra relación y cómo nos ve Dios hoy y cómo nos ama, nos va a decir lo que ve. Entonces vamos a comenzar por confrontaciones fuertes. Esto es, digamos, cuando Jesús dio palo. Mateo 23, no voy a entrar en cada uno, pero lo voy a ir parafraseando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Muchas veces dijo esta frase. Alguien dirá, con los fariseos. Pero era generación perversa y adúltera. Guías ciegos. Eso es todo a fariseos. Alguien dice, bueno, pero es que eran los fariseos. Ahora, Jesús, ¿por qué era tan fuerte con ellos? Si Jesús es amor. Yo no sé cómo dices tú eso y que no suene fuerte. No sé cuál sería su cara. Aparentemente estaba muy bravo. Pero se los dice porque los amaba. Porque Jesús amaba a los líderes religiosos y ama hoy en día a los líderes religiosos que tenemos el mismo espíritu de negación. Hoy en día tenemos algo que se llama negación evangélica. Tenemos esta idea que entre más pastor y más líder seas tú, menos defectos tienes. Y déjeme decirle por mi experiencia, es que muchas veces los más enfermos somos los ministros en la iglesia. Ya Dios no, el profeta llega y confronta a un montón de gente, no, los pastores son perfectos. Nunca tienen un defecto. ¡Qué desastre! ¿En qué momento dejamos de vernos como de verdad Dios nos ve? Ahora, famosa frase, la mayoría la conocerán, los demás se las cuento a quien se la dijo. Apártate de mí, Satanás. 2 veces dijo Jesús esa frase. Una vez fue a Satanás, en este tipo de visión que tuvo en el desierto, no sabemos bien cómo funcionó esto, y a la otra fue a Pedro. A Pedro, al que supuestamente es la roca, ¿no? Al que tuvo la revelación de que Él es el Cristo. De hecho, fue justo después de que Él dijo que Él era el Cristo. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque tú pones los ojos en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y después le dijo a los demás, si ustedes no se niegan a ustedes mismos y no toman su cruz, no pueden ser mis discípulos. Entonces, ¿cómo dice uno ese tipo de frases sin incomodar a alguien? No sé, no se puede. Jesús muchas veces dijo cosas que incomodaban mucho. Lo decía porque tenía rabia, porque se perdió esa mañana y quería desquitarse. No, nuestra tesis debe ser que si Jesús es amor, lo decía porque nos ama. Ahora, otra para los apóstoles. Marcos 9:19. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Estaba cansado de la falta de fe de los discípulos. Es interesante que de las pocas cosas, ya vamos a llegar allá, que Jesús felicitó, fue la fe. Y de las cosas que más le molestaba era la falta de fe. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Hombres de poca fe les dijo muchas veces. Frases muy controversiales como si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Paréntesis, por supuesto que es algo metafórico, ¿no? Hay un montón de locos que se han amputado partes del cuerpo pensando que esto es literal. Ninguno pone su mano en el arado para después volverse atrás, después no es digno de mí.
Dejen que los muertos entierren a los muertos. Tú tienes nombre que vives y estás muerto, le dijo a uno de los pastores de las iglesias en las cartas de Apocalipsis. Entonces, podríamos hacer un recuento largo de muchas frases muy fuertes y muy difíciles en los cuales Jesús estaba describiendo lo que alguien había hecho, cómo se sentía con respecto a esa persona, lo que había dejado de hacer. The Chosen lo hicieron bien. La última temporada que me vi, pusieron las partes en que Jesús confronta y lo hicieron bien. Pienso que tiene un buen equilibrio. Igual leamos la Biblia, ¿no? Me pasó en estos días muy gracioso, paréntesis, que un muchacho me estaba diciendo, no, como cuando Jesús estaba con Nicodemo y Nicodemo se arrodilló, estamos en un curso de Biblia, y Nicodemo se arrodilló y le dijo, estoy en lugar sagrado. Y yo le dije, eso está en la serie, eso no está en la Biblia. Ay, yo juré que eso estaba en la Biblia. Entonces, volver al Jesús bíblico, que por eso les digo, yo soy fan de The Chosen, me parece genial, pero siempre filtremos cuál es la versión de Jesús que yo tengo, que generalmente le proyectamos cosas que a mí me gustaría que tuviera, y cuáles son las cosas que tal vez Jesús tiene que a mí no me gustan. A mí hay cosas que yo leo a Jesús y digo, qué fuerte, o qué raro, o qué enigmático, o lo que sea. Y comenzar así a pulir, es como que pudiéramos meternos en un lente y ponernos detrás de los ojos de Dios y vernos como Él nos ve. Esto a veces nos da un poco de miedo, ¿no? Eso es una idea personal, no voy a hacer un caso bíblico para esto, pero yo pienso que si Dios le mostrara a uno todos los defectos de un totazo, pues uno le da un infarto, ¿no? O por lo menos los míos. Pero sí me los muestra, con amor y con paciencia. Ahora, paréntesis antes de pasar a la siguiente parte de la corrección de advertencias, a la parte en que fue un poquito más fuerte de lo que decía Jesús. Cuando Jesús da este tipo de mensajes, hay que pensar cómo discernir si no es culpa, que la culpa no viene de Dios, o la tristeza del Espíritu Santo. Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, mire, hay una tristeza que es según el mundo, que es para muerte, y hay una tristeza que es según Dios, que es para arrepentimiento. Entonces, ambas son tristezas, o sea, uno se pone triste, es complicado escucharlo, no, a nadie le gusta. Pero a mí me pasa que cuando siento que algo hice mal y me deprimo, digo, soy lo peor, no voy a poder, digo, no, esto no es de Dios. A veces no es fácil diferenciar, ¿sabes? Es como decir, esta tristeza es del mundo o es del enemigo porque no me da esperanza. O sea, me está diciendo lo que está mal, porque Satanás cuando lo acusa a uno, lo acusa con cosas reales, pero lo que te hace sentir es que no vas a poder, que ahí te quedaste, que no hay esperanza. Pero la tristeza del Espíritu Santo, que igual es incómoda, te da la esperanza de que sí se puede cambiar y te invita a confesar con Dios y con nuestros hermanos, que es una práctica que muchas veces decimos, eso es de los católicos. No, ahí está en la Biblia por muchas partes. Confesémonos las faltas unos a otros. Decir, mira, sabes que Dios me mostró que estaba fallando en esto. La libertad y la paz que viene de tú haber aceptado el diagnóstico de Jesús y habérselo confesado a alguien, solo lo pueden confirmar los que lo han vivido. Y para las personas que estamos en el sistema religioso y especialmente tenemos algún cargo, no sé, de cualquier cosa, estos títulos que nos ponemos nosotros, no saben cuán escaso se vuelven esos momentos. Porque si yo soy el profe de Biblia y Dios me está mostrando que tengo un defecto, ¿cómo le voy a contar a alguien? Después van a pensar que, ¿verdad? Que eso de segunda mirada es mentira o que yo no. Una de las cosas que a mí más me costó de comenzar este canal fue decir pero yo qué voy a enseñar Biblia si yo conozco mis defectos, o sea. Y por supuesto que es un tema tonto, pero cuando es personal a ti te cuesta. Y cuando Dios te los muestra, te los muestra. Entonces, no se trata de ser perfectos, que nadie lo va a hacer, pero sí de tener un proceso de transformación. Y todo comienza con el diagnóstico. Y si creemos que solo Dios nos ve para darnos ánimo, nos perdemos tal vez de lo más útil. Cuando yo hago algo, me gusta que me digan lo bueno y lo malo. Disfruto más de lo bueno tal vez instantáneamente, pero me sirve mucho más lo malo, mucho más. Hay gente que es muy buena y te lo dice con amor, te lo dice bien, crítica constructiva. Hay gente que te lo dice horrible, pero igual capaz lo que dice es verdad. A veces hasta la gente que se le dice no feo, por lo menos se lo dice. Hay un proverbio que dice que son preferibles las heridas de quien te ama que los besos de quien te odia. Y es verdad, o sea que por lo menos me digan las cosas. Yo le digo mucho a la gente, si ve cosas en su pastor, en su líder, dígaselo. La gente, después decimos, es inconfrontable. Tal vez se volvió así porque nunca nadie lo confrontó. Porque no hubo una cultura en la cual, por supuesto, que sea en mi intimidad cuando escucho la voz de Dios, como sea que hagamos esta práctica, o en mi comunión con mis hermanos, Dios cuando ve los defectos me los hace ver.
Pasamos a la parte de corrección, advertencia. Frases como: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es una advertencia bastante fuerte. Si no se arrepienten, todos perecerán. Esto es muy fuerte, como una advertencia. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todos son frases de Jesús. Entonces dice uno, no es el Jesús buena gente. Uno se imaginaría a Jesús como: oye, tú eres lo máximo, ¿sabes? Tienes tanto potencial. Y aquí me voy a criticar un poquito a nosotros los predicadores. Hoy Dios te dice que eres valioso, que eres hermoso, que eres fabuloso. Que... Sí, pero ¿y la otra parte dónde la dejamos? Y sí es cierto, una época en que todo era palo y todo era te vas al infierno, eres un pecador, y generalmente nos vamos de extremo a extremo, ¿no? Por eso es tan importante, como dice la Biblia, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, siempre buscar ese camino. ¿Será que solo quiero decir cosas bonitas para que la gente se sienta bien con lo que dije? ¿Será que solo quiero dar palo, como decía en otro video, porque me volví adicto a este sistema de culpa de la iglesia? ¿O será que quiero verdad, ese equilibrio, buscar ese equilibrio de misericordia y verdad, en el cual Dios me dice lo que está mal, me dice la verdad, pero con misericordia y me va guiando? ¿Cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos? Bastante fuerte. Has dejado tu primer amor, le dijo a uno de los pastores en la carta de Apocalipsis. Uy, en la carta de Apocalipsis, Dios usó un pasaje de ahí muy fuerte para confrontarme a mí, para mostrarme, valga como la figura literaria, mi ceguera. Me dijo, o sea, yo leí el pasaje y me sentí identificado. Es como que Dios me hubiera dicho, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres un pobre, ciego, desventurado. Y la lista es larga. ¿Cómo le dices tú eso a alguien con amor? O tal vez es que hemos redefinido en realidad lo que es amor. De hecho, el famoso pasaje que usamos mal usado para evangelismo, Jesús está a la puerta y llama, abre su corazón para que Él entre. Eso no es un pasaje evangelístico, eso es hablándole a un pastor que dejó su primer amor. Y le dice, sé pues celoso y arrepéntete porque yo confronto a los que amo, yo corrijo a los que amo. También el autor de Hebreos dice lo mismo. Entonces, si vamos a vernos como Dios nos ve, tenemos que reconocer que en la iglesia una de las cosas que más sufrimos es yo lo llamo negación evangélica. A mí la herramienta, lo he hablado mucho de Esperanza, el curso como tal, porque finalmente es Dios el que te cambia, me sirvió para darme cuenta que no tenía el hábito de mirar hacia adentro y dejar que Dios me mostrara las cosas que yo no sabía que tenía, o que sabía que tenía pero me estaba haciendo el loco, o que otros me venían diciendo hace rato y yo insistía en no reconocer o justificarme, o las que definitivamente hace rato sabía pero ocultaba por miedo a perder mi imagen, mi posición, etcétera, etcétera. Detrás de esto hay un montón de descalabros, permítame la palabra, en las iglesias, porque no hemos tenido una cultura sana en la cual, por supuesto, Dios nos va a estar mostrando los defectos constantemente. Ahora, vamos a las frases de afirmación y consuelo. ¿Tu fe te ha salvado? Pues digamos que chévere escucharlo, ¿no? Es por la fe. Ni yo te condeno, estás linda. Vete y no peques más, a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Igual mira que igual le dice, no peques más, ¿no? O sea, yo no te condeno, pero no estuvo bien lo que hiciste. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Esa me parece muy linda. Esa es como general, no es dirigido a una persona en específico. No temas, lo dijo varias veces. Hoy ha venido la salvación a esta casa, también fue por la fe. Y generalmente es interesante porque muchas de las frases bonitas o positivas era a no judíos. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese que la mayoría de afirmaciones, hay un escriba, ahora me acuerdo, que le pregunta cuál es el mayor de los mandamientos, y él le dice amar a Dios sobre todas las cosas, y le dice no estás lejos del reino, estás cerquita. Son muy poquitas las frases de afirmación de Jesús. Puede haber otras, escríbame en los comentarios y dígame, no, te faltó esta. Pero si ponemos a hacer una especie de estadística, aquí viene la estadística. Esto es pues mi conteo, ¿no? Esto no es un dato exacto, pero va por ahí más o menos. En los evangelios, confrontación fuerte, 40% de las veces que Jesús habló. Corrección, advertencia, un 35%. Enseñanza neutral, más o menos, 15%. Y menos del 10%, afirmación directa o consuelo. O sea que tenemos un 90% casi. Bajémosle, digamos que quitemos la enseñanza neutra. 80% de las declaraciones de Jesús eran en tono correctivo, confrontación o regaño. ¿Cómo es posible entonces que creamos que hoy cuando Dios nos ve, lo único que nos dice son afirmaciones positivas? Porque nos hemos dejado permear por esta cultura de hoy en día. La cultura de hoy en día, nadie puede corregir a nadie. Porque si yo te corrijo, te odio. Entonces, ponen la palabra fobo y atrás algún prefijo. Tal cosa, fobo, ¿no?
y desde gordofóbico hasta lo que sea, yo no puedo decirle a nadie nada porque ya lo odio. Hombre, pero si la persona que define qué es el amor se la pasaba diciendo lo que estaba mal con los demás. Es como cuando tú tienes mal aliento y nadie te dice, ¿no? O sea, pero díganme, ¿cómo es posible que Dios tenga algo para decirme que yo tenga que cambiar y no me lo diga? Por supuesto que me lo va a decir. Ahora, quiero entrar en un par de pasajes en detalle antes de, y es que este es muy fuerte. Y este tal vez, podríamos hacer una discusión, pero tal vez, en mi opinión, es de los pasajes más incómodos o de las maneras más extrañas en que Jesús se comportó. Obviamente hay una enseñanza y hay manera de justificarlo, pero la entrada de lectura es bien incómodo. Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de aquellos lugares salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió palabra. Ya de entrada ahí está fea la cosa. Entonces nos imaginamos otra vez la definición de amor hecho persona. ¿Habrá algo más feo que lo ignoren a uno? Los dos chulitos. O sea, Jesús a la mujer que ni siquiera está rogando por ella, está rogando por su hija que está endemoniada. ¿Quién más le va a pedir? Y mire cómo le dice, Señor, hijo de David, o sea, lo está reconociendo como el Mesías. Silencio absoluto. Ya de ahí de entrada uno se pone incómodo con Jesús. Uno se imagina la clásica, claro, ¿dónde está? Yo voy a sanarla. No, por alguna extraña razón, Jesús no le respondió nada. Entonces dice que los discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. O sea, estaban desesperados con la señora. A los discípulos aparentemente tampoco le interesaba que la sanara, sino que se la quitaran de encima. Versículo 24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Ahora, esto es cierto. Jesús, cuando comenzó su ministerio, se enfocaba casi siempre a judíos. Y esto tiene toda una explicación muy importante. Pero igual es como grosero. Es como, no, a mí no me mandaron a esta gente. Y de hecho, él ya había hecho excepciones con varias personas que no eran judías. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Y ahora le responde por primera vez. Él le respondió, versículo 26, ¿no es también quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros? Hay versiones que dicen perrillos, y aquí es donde mucha gente hace su interpretación. Ahora, ya de entrada, dígale como le haya dicho, como sea la palabra en griego, sea lo que sea. Digamos por lo menos que es un comportamiento bastante extraño. ¿Por qué le está negando esto a esta mujer? ¿O qué es lo que está buscando de esta mujer? Versículo 27, mi Señor, pero hasta los perros comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres, y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Entonces, si usted ha escuchado una enseñanza sobre eso, hay muchas no, hay varios matices de interpretación, todas apuntan a lo mismo, y esta misma posición, que lo más seguro es que Jesús estaba queriendo poner a prueba la fe de esta mujer, cosa que lo ha hecho Dios en el Antiguo Testamento, Jesús también. Es común este caso. Es un poquito cruel, pero es común. Y igual queda un poquito raro el método, ¿no? Como que uno diría, oye, pero pudo haber sido un poquito más amable, o pudo haberla... Imagínense que un predicador hiciera eso hoy en día. Imagínense. Bueno, seguro lo ha hecho, porque nosotros en la iglesia, ¿qué no hacemos? Pero el punto aquí es la manera de Jesús tratar a esta persona. Algo extraño estaba sucediendo. O sea, tenemos el Jesús que nos imaginamos en nuestra mente, el que a todo el mundo le contesta bonito, el que habla bonito, y después está el Jesús que le está diciendo a su discípulo: apártate de mí, Satanás. Que cuando lo llama la mamá y los hermanos dice: ¿quién es mi mamá? ¿Y quiénes son mis hermanos? O sea, eso, imagina la chancletera que le daría la mamá a uno donde uno salga con esa historieta de quién es mi mamá. Y Jesús de alguna manera siempre ha llevado su manera para decir algo raro, algo confrontativo, algo extraño, algo fuerte. Pienso que uno de los ataques más fuertes de toda esta cultura progresista hoy en día, más allá del tema político, es querer redefinir dos conceptos: el amor y la verdad. Muchas veces uno de los temas con las relaciones homosexuales, uno de los términos que se usa es: el amor es amor. Amor es amor. Entonces, quieren redefinir lo que significa amor. Y el otro es la verdad. No, la verdad relativa. No, mi verdad, tu verdad. Pero aparentemente la verdad es una persona. Que cuando Pilato le pregunta a Jesús qué es la verdad, lo trágico de la escena es que lo tiene enfrente. Que la verdad no es solamente un concepto, es una persona. Entonces, si queremos conocer la verdad acerca de Él y de nosotros,
tenemos que dejar que Jesús se defina a sí mismo. En Sinaí, cuando el pueblo sube, o no, cuando el pueblo debía subir a encontrarse con Dios, les da miedo, mandan a Moisés, que esto es un resumen de nuestra vida espiritual hoy en día. Ve tú, pastor, ora y después me cuentas el domingo qué dijo Dios, ¿no? Ve tú y haz tu curso bíblico y después me cuentas, ve, sube tú allá y me cuentas a mí después. Entonces, en el monte está Dios definiéndose a sí mismo y se define, dice, yo soy Dios, grande misericordia, ahí está la parte que nos gusta, pero que no dejará sin castigo al impío, que visitará la maldad de los padres sobre los hijos, y es esta dos caras de la misma moneda, ¿no? Que Dios es amor y es misericordia, que Dios es corrección, que Dios es afirmación, ambas caras están. Abajo, ellos están haciendo una escultura y diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y eso es lo que suele pasar. Mientras Dios se define a sí mismo, nosotros formamos sistemas en los cuales redefinimos a Dios conforme más nos parezca. Y una de las cosas que más hemos dejado a un lado es la faceta en la cual Dios, cuando ve nuestros defectos, nos los dice. ¿Quieres aprenderte a ver como Dios te ve? Bueno, una de las herramientas más importantes es leamos todos los pasajes de confrontación de Jesús. Entendamos que si Él se denominó un pastor y un médico, entonces claramente nos va a decir que está mal. Y entendamos que no hay condenación en sus palabras. De hecho, el único que nos puede llevar a ser transformados es primero el arrepentimiento que viene por el Espíritu Santo, pero si nosotros ni siquiera sabemos que Dios hace eso. Es más, los ministros, si solo lo que le enseñamos a la gente es que Dios solo dice cosas positivas, creemos que le estamos haciendo un bien, pero no lo estamos haciendo así. Como les decía, a las iglesias en Apocalipsis, mucho de lo que les dice es muy transformador y muy confrontador. Es interesante porque usted lee Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, puede decir cosas como, esto lo has hecho bien. Hay una iglesia que le dice, un pastor le dice, conozco tu arduo trabajo, lo has hecho muy bien. Has dejado esta secta a un lado, pero tengo esto contra ti. O sea, le dice lo bueno y lo malo. Por supuesto, es una retroalimentación completa. Entonces, alguien diría, bueno, ¿qué punto tiene todo esto? ¿Por qué es importante darle una segunda mirada a esto? Es importantísimo, porque nosotros tenemos filtros a través de los cuales nos interactuamos con Dios. Y si creemos que ya hemos... La vida eterna, dice Jesús en Juan 17, la vida eterna es conocerlo a Él. Si vamos a comenzar la vida eterna acá, porque la vida eterna comienza aquí y ahora, y es conocer a Dios, pero solo queremos conocer la faceta que nos gusta de Él, ¿no? Es como cuando idealizamos a alguien. Hay un dicho por ahí, lo dice mucho en inglés, que dice, nunca conozcas a tus ídolos, porque cuando los conoces a la persona real. Cuando tú no conoces a alguien, tú lo idealizas, y cuando conoces a la persona real, a muchas parejas les pasa, de pronto están en noviazgo y lo idealizan y todo esto, y cuando llega la persona y la conoce realmente, está la parte que no nos gusta. Ahora, Dios y Jesús no tienen defectos, pero sí tienen facetas que no nos gustan. Dejemos de definir a Dios como nos gustaría que Él sea, y más bien dejemos que Dios se defina a sí mismo, para que cuando tengamos esta retroalimentación, sea por la Biblia, sea por un momento de oración, sea por la misma iglesia, entendamos que muchas veces Dios hace rato nos quiere hacer ver qué cosas está viendo Él en nosotros que no están bien. Porque hay tanta falta de crecimiento a la imagen de Jesús. Mire, los líderes nos hemos vuelto un montón de codependientes, alcahuetas de cristianos carnales. No somos muchas veces capaces de confrontar a la gente. Claro, si yo soy el predicador que solo le dice cosas bonitas a la gente va a estar feliz. Y ojo, no caer en el extremo que muchas veces caímos durante un tiempo que todo era condenación. Pero pienso, y me atrevo a decir especialmente las denominaciones que yo me muevo, hemos tirado el péndulo mucho hacia el lado de querer agradar a los demás. A mí me encanta, yo soy cero conflicto, yo soy paz y amor. Y a veces cuando siento que debo confrontar a alguien es tan incómodo para mí, pero es egoísta. Porque en el fondo, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Que la otra persona se moleste conmigo? Entonces prefiero solo decirle lo bueno y nunca confrontarlo. Hay algo detrás de eso. Porque muchas veces la manera en que Dios le va a hacer ver a alguien que algo está mal es por medio mío. La gente romantiza la parábola de las ovejas, por ejemplo. Es que Jesús se va y deja las 99 y ponemos cancioncitas, ¿no? Y sale el meme allá, Jesús con la ovejita, y nos parece súper romántico. Lo interesante es que si leemos en contexto Mateo 18, dice, por tanto, o sea, que esa parábola está conectada a lo que sigue después.
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él a solas. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. ¿No te escucha? Ve con 2 testigos. ¿No los escuchó? Ve con la iglesia. Mire la insistencia en que muchas de las maneras en las cuales, o una de las maneras claves en las cuales Jesús recupera a alguien que se perdió del cuerpo, fue confrontándole, diciéndole, hey, lo que hiciste estuvo mal. Es muy poco común que lo hagamos hoy en día. Porque decimos, es que no me va a recibir. Bueno, igual yo cumplo con hacerlo. Es más, la gente piensa que cuando Jesús dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas, mucha gente sabe que eso está citado de Deuteronomio 6, la famosa oración del Shema. Pero cuando después dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchos creyentes piensan que eso se lo inventó él, o es como una adición de él. De hecho, también es del Antiguo Testamento, de Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El contexto de amar al prójimo como a sí mismo está en un contexto de confrontación. Dice Levítico 19. Nadie nunca lee Levítico porque es súper aburridor, pero tiene cosas muy interesantes. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, no andarás chismeando, ni guardarás rencor en tu corazón. ¿Qué es lo que hacemos? David se le embarra conmigo, Paula se le embarra conmigo, entonces ¿qué hago yo? ¿Me resiento en el corazón o le hablo mal a todo el mundo? Dice, razonarás con tu hermano para que no participes de su pecado. Eso es tal cual Mateo 18. Me acerco a la persona y le digo, hey, lo que hiciste estuvo mal, no me gustó. Si lo hago en amor, es Jesús mismo acercándose a esa oveja para recuperarla. O sea, que este tema de cómo Dios me ve ha afectado la unidad de las iglesias, que tal vez sea el punto principal de Pablo, ha afectado la manera en que creemos que Dios nos habla y ha afectado la manera en que nosotros nos definimos como cristianos. Un montón de cosas. Entonces, ¿por qué es importante o cuál es mi punto central o por qué quiero enfatizar tanto en esto? Jesús no necesariamente vino a reforzar nuestra autoestima. De hecho, como dice el pastor Edgardo Peña, me acuerdo de una frase espectacular hace años, nunca se me olvidó, el pastor Edgardo Peña dijo esto: la autoestima es un concepto que nosotros nos inventamos para dejar de hablar del verdadero problema que es la identidad. Qué cosa tan bien dicha. Porque la autoestima, no quiere decir que no exista el concepto, está muy enfocada a lo que tú haces. Mira, tú eres muy bueno, tú tocas muy bien el piano, tú haces muy bien esto, tú haces muy bien esto. No se enfoca tanto en el carácter, ¿verdad? Pero yo puedo ser muy talentoso y muy bonito lo que hago, pero ¿qué hay dentro de mí? En cambio, la identidad sí me habla quién soy. Y por eso premiamos mucho los talentos y los dones y no tanto el carácter. Entonces, Jesús no viene necesariamente a reforzar mi autoestima, sino a decirme quién es Él y por ende quién soy yo. Y dentro de eso va a haber mucha confrontación y va a ser muy incómoda, pero muy liberadora. Uf, algo tan liberador como cuando tú por fin aceptas el diagnóstico de Jesús. Juan 8, la famosa frase, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y nos encanta la frase y la decimos y mucha gente no sabe, bueno, la mayoría de la gente sabe que lo dijo Jesús, pero no sabe a quién se lo dijo ni por qué se lo dijo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Comienza Juan 8 diciendo que se lo dijo a un grupo de judíos que habían creído en él. Entonces, primero eran creyentes. Decimos, la verdad es Jesús. Hay que ser libre para creer en Jesús. No. Ese grupo de personas había creído en Jesús, pero Jesús les dijo que eran esclavos al pecado. ¿Yo cómo le digo a alguien que es esclavo al pecado? De una manera bonita. Es que yo no me... Y después les dijo que eran hijos del diablo, en combo, así, fatality. O sea, digo, ¿cómo era la cara de Jesús? Yo no me lo imagino. Yo quisiera creer que trató de ser lo más amable posible, pero igual les dijo esclavos del pecado, hijos del diablo. Ahora, esos judíos se molestan, le dijo que ellos nunca han sido esclavos, lo cual es muy chistoso porque si algún pueblo en la historia ha sido esclavo son los judíos, y en ese momento de hecho estaban oprimidos por Roma. Pero bueno, y después le dicen, no, tú eres el enfermo, le dicen a Jesús, tú eres el que tienes un demonio. ¿Por qué nos cuesta tanto el diagnóstico de Jesús? ¿Por qué queremos negar? Es como cuando viene un experto en algún área, ¿no? Y tú tienes siempre en el grupo de amigos, hay un grupo de amigos que no está de acuerdo. Viene el experto en química termonuclear a hablar de, y nadie sabe de eso, ¿no? A mí me parece que, ¿no se ha pasado? Que uno pasa pena y uno dice, pero man, o sea, este man sabe de eso, o sea, a mí me ha pasado, yo estudié biología marina y a veces la gente me debate de cosas y yo le digo, yo estudio, o sea, yo sé más, bueno. Si alguien sabe de algo es Jesús, si Jesús de algo sabes de mí, ¿por qué no queremos aceptar el diagnóstico? ¿Qué tanto miedo tenemos detrás de vernos como Dios nos ve? Un doctor no te va a felicitar porque tienes un tumor,
No te va a felicitar porque tienes diabetes, o sea, te tiene que decir estás comiendo mal, no estás durmiendo, por supuesto. El amor bíblico no evita el diagnóstico, de hecho lo fomenta. Si Jesús habla fuerte, es porque ama profundo. Y la corrección no es opuesta al amor, la corrección es una faceta indispensable del amor. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos darle una segunda mirada como Dios nos ve. No queremos hacerlo desde la culpa, no queremos hacerlo desde la condenación. Queremos preguntarnos cada uno de nosotros, cuando yo oro, ¿cómo me contesta Dios? Si es que tengo esa faceta, porque algunos solo oramos pidiendo y no escuchamos tal vez lo que viene después. Si yo le preguntara a Dios cómo me ve hoy, creo que diría. Y créeme que si tú lo haces, el Espíritu Santo va a encontrar la manera de hacerte ver y seguramente puede haber cosas positivas. Yo por lo menos pienso que Dios me afirma mucho en varias áreas, pero también me dice lo que está mal. Que si queremos animar los ministros a las personas a que se acerquen a las iglesias, no sea vendiéndole ideas falsas como de un marketing de estos así con trampa, de que Jesús es como una especie de coach motivacional que solo te va a hacer sentir bien. Que, como dice el autor de Hebreos, al comienzo la disciplina parece causa de tristeza, pero después produce tanto gozo y tanta paz. Entonces, démosle una segunda mirada como Dios nos ve, aprendamos a vernos a través del Jesús bíblico, aprendamos a aceptar el diagnóstico de Jesús, porque dijo Jesús en Juan 8 que si permanecemos en sus palabras, seremos sus discípulos y entonces seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De nuestras adicciones. El paso principal para comenzar a ser sanados de nuestras adicciones es reconocer el diagnóstico de Jesús. Y uno de los principales impedimentos es la ceguera que ha causado el sistema religioso. Por eso a los fariseos, que eran los que se creían perfectos, les llamó ciegos guías de ciegos. Entonces, bueno, espero que les haya servido este episodio. Léanse los pasajes que les dije. Déjenme en comentarios cuáles pasajes de pronto de confrontación me faltó o pasajes de Jesús hablando fuerte me faltó. Cuáles de pronto positivos me faltó. ¿Qué opinan? Si les parece que estoy en lo correcto, es una locura lo que estoy diciendo. Y sigamos dándole una segunda mirada a nuestra fe. Espero que les haya servido mucho este episodio. Que Dios los bendiga.